Vamos entonces a prepararnos para recibir el mensaje que el Señor nos tiene el día de hoy. Siempre es necesario, cuando vamos en una iglesia local a exponer el mensaje, contextualizar lo que Dios viene haciendo en medio de nosotros. Y por eso siempre en la introducción yo creo que usted se da cuenta que yo algo menciono del mensaje anterior, porque tenemos un Dios que tiene un hilo conductor, un Dios tan coherente, tan claro, tan específico en lo que nosotros necesitamos recibir, que no podemos ignorar de dónde venimos, qué venimos recibiendo y para dónde vamos. Entonces, hace 8 días, y es bueno también sintonizar a los que no estuvieron, hace 8 días nosotros recibimos un mensaje de parte del Espíritu que se tituló como Sin tregua. Sin tregua. Este mensaje tuvo como palabra, rema, como palabra, pasaje, eje, Josué 10:40. Hirió pues Josué toda la región de las montañas de Neguev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Hicimos un contexto bastante importante, ojalá usted pueda ver, la enseñanza está en internet, está en YouTube, la puede ver completa. Pero qué importante es por lo menos aclarar algunas cosas básicas de hace 8 días. Nuestro Señor, por medio del Espíritu Santo, nos invitó a ser como Josué. Nos invitó a entender, como entendió Josué, que con los enemigos de Dios no se hace tregua. Que con Satanás, sus huestes de maldad, y con nuestra carne no se hace tregua. Nos enseñó que para que logremos ser de aquellos que no hacen tregua, se requiere que cada uno de nosotros tenga una verdadera intimidad con Dios. Josué fue un hombre que aprendió a ser íntimo de Dios. ¿Recuerdan? Y el Señor nos mostraba cómo no se conformó con ser un espectador de la relación de Moisés con Dios. Cómo no se conformó con ser simplemente aquel que disfrutaba de las experiencias que producía la relación de Moisés con Dios. En cambio, el pueblo sí, en general, el pueblo sí era muy cómodo en ser un espectador. Vimos a la luz de la palabra cómo en Josué se especifica que cuando iba Moisés al tabernáculo a tener esa cita cara a cara con Jehová, cada persona en el pueblo se quedaba en la puerta de su tienda y veía ya la nube. Pero dice la palabra de Dios que Josué no se apartaba del tabernáculo. Y como siempre estaba atento a aprender cómo es que se tenía intimidad, cómo era que se lograba hablar con el Dios de toda carne. Y entonces fue maravilloso porque el Señor nos mostró cosas, nos mostró que esta es una iglesia de varones que son Josués. Amén, lo creo, yo también lo creo, no puedo aplaudir pero me falta otra mano. Pero lo creo. De varones que no se conformaron con ver la relación que tenían sus esposas con Dios. Y que simplemente era, bueno, amor, ora para que esto suceda, para que Dios me ayude, No. Esta casa se llenó de hombres y mujeres que entendieron que necesitan tener una relación directa. Y lo hemos visto. Por eso no nos extrañan las batallas
que se han levantado. Porque precisamente Josué fue un hombre de intimidad, pero fue un hombre de batalla al mismo tiempo. Fue un hombre que Dios entrenó en una integridad de lo que fue la espiritualidad y la práctica. Él recibía la instrucción y la practicaba de inmediato. Se iba al campo de batalla y hacía exactamente todo lo que le había dicho el Señor en la intimidad. Y fuimos impactados con todo ese relato de Josué 10, cuando en esa batalla contra los amorreos, contra los 5 reyes amorreos, nosotros pudimos ver que fue un hombre que aprendió a no procrastinar. Fue un hombre que aprendió a ser una carta abierta, leída por todos los hombres. Él aprendió a buscar las respuestas en Dios y no en las circunstancias, ni en la opinión de otras personas. Cuando van a derrotar a Jai por primera vez y son derrotados, él no comienza a hacer un análisis netamente militar de lo que sucedió. Él se va a la presencia y se rasga las vestiduras y dice: ¿qué pasó? Tú me dijiste que nadie me podría hacer frente, me lo dijiste en la intimidad y yo lo creo. ¿Qué pasó? Y es cuando el Señor le dice: ¿qué haces acá? No llores. Lo que pasa es que tienes que ir a sacar el anatema que hay en el campamento. Y él no se anda con rodeos, ¿recuerdan? Eso lo estudiamos. Inmediatamente va y cerca. Y cerca al pueblo, y luego al pueblo la tribu de Judá, y luego de la tribu de Judá la familia que Dios mostró, y luego de la familia la persona, y luego de la persona allanamiento. Y luego lo que sabemos, ejecutó la voluntad de Dios, exterminó el anatema. Y con ello aprendió que la primera batalla se daba adentro. La primera batalla había que darla en Israel, sacar el anatema para poder después ir a Jai y tener la victoria. Y nosotros como Josué hemos tenido 1 año, 2 años, 3 años ya, no sé, en el que el Señor ha sido enfático: la batalla es de adentro. Si hay muchos enemigos, sí, que acampan, sí, pero lo hemos cantado. No tememos a 10,000 gentes. Pero hay una batalla que hay que librar adentro. Y es una batalla sin tregua. Con esto finalizo la introducción, que es lo que vimos hace 8 días. Josué, cuando vence a Jai, todos los reyes de los amorreos vieron eso y dijeron: uy, no, esto se puso terrible. Y se aliaron, 5 de ellos en contra de Israel. Dijeron: no, si nos aliamos ahí sí somos más. Pero Josué fue a la presencia y el Señor le dijo: ve, yo los entrego en tu mano. Y él le creyó. Tomó esos reyes. Y ahí es donde estudiamos y vimos la batalla de Gabaón, porque es que si Dios tiene que parar el sol y parar la luna para que tú disfrutes de tu victoria, lo hará. Pero necesitamos estar en obediencia. Él venía muy claro, y por eso cuando sabía que no podía dar tregua, sabía que ya llevaba un día batallando contra estos ejércitos y venía a caer la noche, pero él sabía que no podían descansar, porque si descansaban, perdían terreno. Entonces él oró: sol, detente, luna, detente, porque esto tiene que ser hasta que. Y sabe, yo creo que nosotros estamos en ese momento. Estamos en el momento de librar una batalla interna
tan significativa que no podemos hacer tregua. No nos podemos descuidar. Bueno, así fue. Y lo más impactante es que cuando finalmente aprensa los 5 reyes amorreos, los mete en una cueva, pero cuando ya termina de ganar la victoria, los saca y hace un acto profético. Él pide al pueblo, a unos varones del pueblo, que pongan su pie sobre el cuello de cada uno. Y habló al mundo espiritual de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Sus enemigos bajo sus pies, expuestos públicamente, avergonzados públicamente, y luego de que todos ven tanto en lo físico como en lo espiritual dónde están, los extermina, los mata y luego los expone. Y dijimos, eso es lo que se llama batallar sin tregua. No parar hasta exterminarlos e incluso exponerlos públicamente para gloria de Cristo. Se completa, me estoy dando a entender. A veces libramos batallas que son batallas súper secretas. Pero ¿sabe qué he aprendido? Que cuando la victoria es verdadera, se publica. Dejamos ese miedito de, ay, yo lo gané, pero mejor no digo. Algún rezago quedó. Porque cuando usted la vence es cuando nosotros podemos escuchar esos testimonios que uno dice, wow, ese hombre cómo habló eso tan profundo y tan fuerte delante de miles, millones de personas. ¿Sí les ha pasado? Porque cuando una restauración es verdadera, porque cuando una victoria es completa, ya no hay vergüenza. El avergonzado es el enemigo de lo que perdió. Y el que es un Josué hará esto. Los exhibirá como nuestro Señor Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. No podemos parar. Amén. No podemos parar. Y en esa sintonía, el mensaje de hoy es atendiendo a la advertencia. Atendiendo a la advertencia. Alguien me escribió esta mañana cuando vio la imagen. La intentamos hacer muy bonita. Y me dijo, wow, le digo yo, sí, es casi que un repaso, no es un repaso, pero no podemos seguir, cambiar de tema, si no hemos entendido que esta advertencia de no hacer tregua la tenemos que atender. Y voy a orar antes de leer la escritura que el día de hoy el Espíritu Santo usará en su nombre, lo creo, para hacernos atender a la advertencia. Señor, hoy reconocemos, Espíritu Santo, hoy reconocemos que tú habitas en medio de tu pueblo. Hoy reconocemos que tu voz es la única que tiene autoridad plena sobre nosotros. Hoy te decimos, Espíritu Santo, habla, que tu pueblo escucha. Y te suplicamos que nada venga a contristarte, que nada pueda entristecerte. Señor, ayúdanos a ser mansos para recibir hoy esa advertencia
que es vida para nuestra vida. Amén. Ezequiel 33. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartase de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. Muy fuerte este pasaje. Creo que es la segunda vez que lo voy a enseñar en mis 25 años de conocer al Señor, 24 años, que es la segunda vez. Es un pasaje fuerte. Y nos habla de varias cosas. Necesitamos enfocarnos. Sé que cuando lo escuchamos nos genera mucha inquietud, muchas cosas que oímos, pero nos vamos a centrar en la advertencia. Lo primero que tenemos que conocer son las generalidades de la advertencia divina. Y tengo que comenzar aclarando que si buscamos un diccionario, la advertencia es una señal que avisa sobre la existencia de un peligro real e inminente. Eso es una advertencia. Una señal que avisa la existencia de un peligro que es real y que es inminente. Y la advertencia existe para evitar el daño, para que no haya daño. Ahora, ¿en qué se diferencia una advertencia de una amenaza? En que la gente que amenaza tiene la intención premeditada de causar daño. Cuando leemos este pasaje, como es tan fuerte, no faltará el que se sienta amenazado. Pero resulta que Dios no amenaza, Dios advierte. Porque recuerde, la amenaza contiene ese ingrediente. El que la hace tiene la intención premeditada de hacer un daño. Y es todo lo contrario con nuestro Dios. La advertencia tiene la intención de evitar el daño. Entonces, nuestro Dios Jesús no amenaza, porque si Él no hubiese querido evitar el daño, pues no va a la cruz. Claramente, nuestro Dios no es amenazante. Claramente, la palabra de Dios no es amenazante.
Sirve para corregir, claro. Sirve para amonestar, claro. Sirve para redarguir, claro. Sirve para instruir en justicia, claro. Pero muchos la reciben como amenaza. ¿Sí se ha dado cuenta? Y esto tiene que ver con la incapacidad de discernir la advertencia divina. Eso en el nombre de Jesús hoy deja de suceder. Si en tu vida o en la mía ha sucedido, en el nombre de Jesús no volverá a suceder. A veces recibimos palabra de algún siervo y el enemigo nos quiere engañar, haciéndonos sentir como si se tratara de una amenaza, cuando se trata de una advertencia. Y esto ha pasado siempre. Ahora, si hay algo que contiene la Biblia, esta mía que yo tengo acá y supongo la que usted tiene, son advertencias. Nosotros tenemos un Dios que nos ama y constantemente está trabajando para evitar el daño, que nosotros mismos incluso nos dañemos. Por eso la Biblia está llena de advertencias. Mala cosa cuando somos de aquellos que no nos gustan las advertencias. Porque aquel que no le gusta la advertencia no le gusta la Biblia. Porque la Biblia está llena de advertencias. Cuídate de no hacer esto para que no pase aquello. Cuídate de hacer esto para que te pase aquello. Y resulta que la advertencia divina tiene como característica que el Espíritu Santo nos puede advertir directamente o puede usar a una atalaya. Puede usar a una persona. A lo largo de la historia del hombre, Dios ha levantado innumerables atalayas. Y atalaya, en su significado básico, es una torre alta que proporciona una visión estratégica. Esa visión estratégica puede ver todos los espacios. Y realmente es la palabra de donde se origina centinela. De esa traducción es donde finalmente nosotros conocemos la palabra centinela. Sabemos que el centinela, entonces, en términos militares, es aquel que está observando el horizonte para avisar el peligro, ¿cierto? ¿Dónde está el peligro? Bueno, quiero que cada uno se sintonice. El atalaya busca que no se cause el daño, ¿cierto? Pero el atalaya es colocado por causa del mal. Él está buscando que no haya daño, pero se necesita una atalaya por causa del mal. Por causa de que hay un mal que habita la tierra. El príncipe de este mundo. Nuestra propia carne sabemos que es enemiga de Dios. Y por causa de ese mal se hace necesario en el pueblo los atalayas. Dígale al que está al lado, yo voy a aceptar, dígaselo en serio, el día que Dios te use como atalaya. Dígaselo en serio. Mira, hay unos que no están dispuestos porque miran y dicen, no, pero este atalaya ¿de a dónde? Sí. Es el Espíritu Santo, no es la persona. Pero Dios se complace en usar personas como tú y como yo
para ser atalayas. ¿Qué problemas tenemos con esto? El pueblo de Dios, pocas veces, estamos en las generalidades de la atalaya, ¿no? En las generalidades de la advertencia divina. Esto que voy a decir es fuerte, pero es real. El pueblo de Dios pocas veces reconoce y atiende a los atalayas. Pocas veces atiende al centinela. Por eso es que usted ve a los intercesores llorar todo el tiempo. No, se los digo en serio. Y no es que ellos sean los únicos atalayas. No. Ya aclaré que es en medio del pueblo. Pero lo que le quiero decir es que si usted va... Perdón, fui yo. Si usted va a la Biblia, Jeremías fue una atalaya. Ezequiel fue una atalaya. Isaías fue una atalaya. Juan el Bautista fue una atalaya. ¿Cómo murieron? Es muy propio que la atalaya sea decapitado. Isaías fue aserrado. Ay, esas caritas más lindas. Unos me están haciendo unas caritas. Estamos en la era de la gracia, paz. Para allá vamos. Yo espero no van a cerrar. Mami, tranquila. Pero esto tiene una connotación espiritual. Muchas veces la persona que Dios pone como atalaya, nosotros le cortamos la cabeza, cortamos la comunicación con ella. No escucho amén, pero usted y yo sabemos que es así. Ay, no, Lorena se puso pesada. Vamos a enfriar la cosa. Nos volvemos a hablar dentro de un tiempo, 2 meses, 2 meses. Necesito mi espacio. Amados, esto ha sido así siempre. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo siempre buscará decapitar el ministerio de la atalaya, para que su voz no se escuche, para que no la pueda escuchar a aquel que si la escucha salva su vida. Entonces, encontramos que el pueblo de Dios prefiere al lisonjero. Prefiere a aquel que no hace el rol de atalaya, no está avisando el peligro todo el tiempo, sino que te está echando flores todo el tiempo. Y te está diciendo qué obra tan preciosa Dios ha hecho en tu vida. Tú eres un resplandor de santidad en la presencia del Señor. Yo te veo, yo siento el poder. No, casi quieren caer a los pies de uno. Y resulta que la naturaleza humana quiere eso, reconocimiento, que lo lisonjeen. Y esos sí no son decapitados, esos sí son los que quieren escuchar. Y en el pueblo, en la historia del pueblo de Israel siempre pasó. Cuando Jeremías predicaba, Babilonia va a destruir Jerusalén. Van a tomar nuestros niños y los van a reventar contra las piedras. Pero habían otros profetas que decían, ay, esto está tan chévere, paz. No se estresen, Dios está con nosotros, Jehová está con nosotros. Y el pueblo decidió creerle a ellos en lugar que a Jeremías. Y Jeremías los exponía. Y decía, ellos están mintiendo, los confrontaba, decía, ¿por qué le dicen al pueblo que está en paz? ¿Por qué le dicen que viene paz y lo que viene es muerte, destrucción? Van a salir esclavos, Y el pueblo, ¿por qué este hombre no se calla? ¿Por qué no te callas? Entonces, una lamentable característica es que a lo largo de la historia al pueblo de Dios le cuesta escuchar la voz de la atalaya. Gloria a Dios porque también hay ejemplos. Jonás fue una atalaya. Qué curioso, Dios es soberano. Jeremías lloraba para que el pueblo le escuchara. Jonás predicó a la mala por un pueblo que no quería que se arrepintiera, y ese pueblo se arrepintió.
porque obedeció, porque lo hace el Espíritu Santo. Pero los dos fueron atalayas. A la final lo hicieron. Y la gloria es para Dios. El último problema de este primer punto de las características de la atalaya que quiero mencionar, que es aún más doloroso. El atalaya a veces se corrompe. Es decir, primero dijimos, el pueblo no quiere, pero tenemos que ser sinceros, a la luz de la Escritura, hay atalayas que se corrompen. Isaías 56, 10, 12 dice, en una reprensión muy fuerte, dice, sus atalayas, está hablando de los atalayas del pueblo de Israel, son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden hablar, no pueden ladrar, sonolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Esto es muy doloroso porque a veces hay maestros que se corrompen. Y en lugar de enseñar lo que como atalayas tienen que enseñar en ese lugar de preeminencia, engañan, lisonjean. Y qué fuerte la responsabilidad, porque el pueblo les cree. Un día fueron maestros, profetas, pastores, ¿me explico? Movieron evangelistas, tienen la autoridad, apóstoles, pero se corrompen y de un momento a otro comienzan a enseñar, se puede, dale que Dios está con nosotros. Y el pueblo es engañado. Quiero, antes de avanzar, compartir un video, porque cuando estuvimos orando con Flavio por el mensaje y conversando, él recordó este video que alguna vez había visto y lo compartimos y yo dije, todo lo tenemos que ver. Son 2 minuticos. Por favor, mírelo atentamente. Mientras los demás rebuscan en la tierra en busca del desayuno, uno de los adultos asume un rol esencial, el de centinela. Se coloca de pie en el punto más alto durante más de 1 hora y puede divisar a los depredadores hasta a 2 kilómetros de distancia. Este sonido quiere decir que no hay moros en la costa. Pero ante el menor signo de peligro, echa mano de una de las 30 alarmas diferentes que tiene para avisar a su familia. Esta era la alerta para la cobra del Cabo, una de las serpientes más peligrosas de África. Su veneno es tan potente que puede matar a un hombre adulto en media hora. Muchas criaturas huirían ante un adversario tan letal, pero no los suricatos. Ellos permanecen en su territorio. Tienen un plan. Para los suricatos, la mejor defensa es no atacar. Mueven la cabeza rápidamente hacia adelante y hacia atrás con gruñidos amenazadores. Es una pantomima para intimidar a la serpiente. Se están marcando un farol. Pero un farol inteligente. Porque ver tantas presas en movimiento despista al depredador. La serpiente no las distingue, así que no puede atacarlas. Esta cobra del Cabo ya está harta y decide emprender la retirada. ¡Wow! ¡Wow!
amor. ¿Sí o no que es impactante? Es impactante ver la sabiduría que nuestro Dios ha puesto en la naturaleza. Y cómo aún un animal puede ser más sabio que un hombre. Están tan organizados, hay un centinela. Y es interesante porque después cuando se ven más videos, efectivamente, ellos tienen diferentes sonidos, depende del enemigo. Esto quiere decir que tienen diferente estrategia para cada enemigo. Por ejemplo, esta serpiente, la debilidad es su vista. Pero si fuese un halcón, la estrategia es otra, es esconderse. Tienen que ir a huecos que han hecho previamente y allí meterse. O sea, hay agenda de guerra para cada ataque. Y están tan organizados que hay un centinela que tiene 30, ¿vieron como uno de sus 30 sonidos? Ellos ya saben. ¿Y cómo es que nosotros somos advertidos y no solo pasa en la iglesia moderna, ha pasado siempre? Hacemos caso omiso a la advertencia. Es como si esos suricatos estuviesen escuchando el sonido de que ya la cobra está ahí y no ejecutaran la estrategia. No lo hace ni un animal. Eso es impresionante, ¿no? No lo hace ni un animal, pero nosotros en ocasiones lo hacemos. Por eso es que no me fue posible avanzar más. ¿Por qué? Les digo lo siguiente. Para mí es claro que el Señor nos está diciendo, no hagan tregua, porque cualquier brecha que dejen en este momento, por ahí van a perder terreno. Por ahí van a perder, por ahí van a retroceder, ¿me entienden? Y por esto este llamado, esta introspección parece que no terminara. Pero es que es sin tregua. ¿Por qué? El primer punto fueron características generales de la advertencia divina. El segundo punto es, la advertencia tiene un cuándo. Si vio que en Ezequiel 33 dice, cuando trajere yo espada sobre la tierra. Y es que no todos los tiempos son iguales. La Biblia habla del día de la adversidad, del día malo, nos guste o no nos guste. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. O sea, Dios permite estos tiempos. Permite los tiempos de batalla. Permite el tiempo de paz, pero también permite el tiempo de guerra. Y a la final, tanto el uno como el otro tiene como fin que le encontremos, que le conozcamos, que crezcamos. Entonces, si Efesios 5:16 dice que tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos, estamos anunciados ya. Si Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiéndolo pasado todo, estar firmes. ¿Por qué es que nos cuesta estar atentos tanto a la advertencia? Dios nos dijo, hagan agenda de guerra, ¿cierto? ¿Cuántos ya la tienen? ¿Cuántos la están ejecutando ya? Porque los que no estamos atendiendo. Y el día no se va a volver bueno
porque sí, hay que dar una batalla. Es decir, esa cobra se vio cuando se fue, cuando se ejecutó la estrategia. Y ellos le resistieron con una estrategia y tuvo que ir. Nosotros tenemos que aprender a resistir para que el enemigo huya. Ese es el entrenamiento. Y ese resistir habla de esa batalla interna que nos lleva a la autoridad para la externa. Porque usted es un libro abierto. Entonces, si estamos en los postreros días, como nos lo dice 2 de Timoteo, y sabemos que estos son, nosotros necesitamos entender que las huestes celestiales están en guerra con nosotros. Usted sabe lo desafortunado que es un país que ni se percata que está en guerra, que está sitiado y los países que los circundan están en guerra, pero él no quiere darse cuenta que está en guerra. ¿Qué posibilidad tiene de sobrevivir? Ninguna. El Señor nos viene diciendo, les están haciendo la guerra. Hay una guerra. Y no te confundas. Cuando el profeta Isaías comenzó a profetizar también el juicio que habría de venir con Babilonia, los tiempos eran de aparente prosperidad. Todo parecía que estaba bien. Y la gente decía, ¿pero qué? Tenemos la cosecha, la cosa está como calmada, los sacerdotes están rindiendo su culto, hay templo. Vamos a calmarnos, Isaías, vamos a calmarnos. Pero la voz de Dios era, viene juicio. Y en este tiempo puede que las cosas usted las esté viendo como, no, yo he visto peores. Dios nos está diciendo, está alerta, ten agenda de guerra, ora, ayuna, busca mi presencia, adora, está listo porque hay guerra. Lo que pasa es que en la guerra no todos están al frente de batalla al mismo tiempo. Lo que pasa es que en la guerra a veces hay una primera línea que está siendo bateada. Y cuando ya está, que es mejor dicho, entonces Dios hace relevo. Y viene el otro y viene un tiempo de reposo, medio reposo para los que están atrás. Y así es que se avanza. Pero tú vas a estar allí. Y cuando estés ahí tienes que estar listo para batallar como toca. ¿Usted se imagina cómo era eso cuando el soldado le decía la primera fila? Sabía que era el momento de darlo todo, pero estaba preparado. Tenía puesta su armadura, había ido a los entrenamientos, había estado atento de cómo se mueve el enemigo, de cómo es que hace la batalla, cómo es que se hace, pero no durmiendo. Por eso es que dice unos dormilones. Mientras otros están dando la batalla, otros duermen. No funciona así. Entonces Dios nos está diciendo, hay una victoria garantizada, pero es que no es sin batalla. Y te están haciendo la guerra, son un cuerpo. Hay que apoyarse. Qué hermoso cuando llaman dice su familia, ¿no? Y qué hermoso ese que se dispone, se veía tan hermoso ese animalito, los demás comiendo y él así, bello, hermoso. Y eso pasa en el pueblo. Dios nos levanta en diferentes momentos y mientras otro necesita, hay que ponerle las vendas, hay otro que está vigilante. Y somos uno. Y somos. Me gusta algo que me enseñó Carlos. ¿Dónde está Carlos? Donde dice, somos vivos, somos un organismo, no somos una organización.
En batalla, oremos. Y eso es lo bonito, que nos estamos moviendo porque hay vida. Pero termino con esto. La advertencia es la oportunidad de arrepentirnos y de disfrutar la victoria que ya nos fue entregada. Porque es que sin restauración no hay gloria. Y sin arrepentimiento no hay restauración. La advertencia busca que nuestra atención esté en lo que determina mi futuro. Es esto. Creo que nunca en la historia de la humanidad hubo tanta distracción como en esta era. Estamos viviendo los momentos de mayor ataque en la atención. Nos cuesta ponerle atención a lo que sea. Ahora dime a las cosas del Señor. A ver, a lo que sea trascendente. ¿O seré yo la única que está teniendo ese problema? Qué fácil se nos ha vuelto distraernos. Y mire cómo ahora tanto diagnóstico con nuestros niños. Como si viniera y no en el nombre de Jesús, pero es como si el enemigo quisiera levantar en la humanidad una generación incapaz de concentrarse, de tener atención. ¿Sí se ha dado cuenta? No. Porque la atención es fundamental. En el proceso espiritual es determinante. Escuchar la instrucción con atención. ¿Cómo ejecutas algo que no recibiste con atención? No. En Hechos 3:19 la palabra de Dios dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados sus pecados, para que venga la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Pero es que esto es una advertencia. La victoria es el tiempo de refrigerio. Y la advertencia es: arrepiéntete, conviértete de lo que estás haciendo. ¿Quieres reposo para tu vida? ¿Quieres la vida? Arrepiéntete. Quiero compartir algo que recibí, y algunos dirán: uy, pastora y todo, y lo recibió hasta ahora. Pero sí, yo debo confesar que yo enseñé Colosenses y yo no había recibido esto que voy a compartir. Yo no había sido consciente que Colosenses es una carta que el apóstol Pablo escribió en cautiverio y la escribió para los creyentes de Colosas, pero en la carta en 2 oportunidades muy puntuales dice: esto mándeselo a la iglesia de la Odisea. Lo dice puntual. Esta misma carta se la comparten por favor allá. O sea, estoy matando 2 pájaros de un tiro. O sea, yo leía, entonces esta carta debería llamarse a los colosenses y porque él insiste. Léala, no es larga. Ya quiere que le diga dónde está. Tarea, va a buscar, son 2 versículos. En donde dice que esa carta también va dirigida a ellos. Y saben, esa carta de los Colosenses fue escrita años 60, 62 después de Cristo. Y cuando da la instrucción, cuando comienza orando, dice por qué está orando y dice algo. Lo hago para que, todo esto que les estoy enseñando lo hago para que nadie los engañe con palabras persuasivas.
¿Por qué? Porque esta carta estaba advirtiendo que a la iglesia había llegado una vertiente, varias vertientes, pero 3 peligrosas en particular. La primera, el intelectualismo. A esta iglesia, o sea, a la de Colosas y a la de la Odisea, habían llegado enseñando unos falsos maestros que a Dios se llegaba mediante el conocimiento. Entonces, que entre tú más aprendieras y conocieras de Dios, estabas más cerca a la salvación. Y todo este tema moral y todo este tema ético era secundario, porque a la final lo que importaba era que tuvieses mucho conocimiento. Y esos llegaban primero al trono. Gnosticismo, incluso la angelología, llegó a estas iglesias desde esa época. Y esta carta es muy puntual, buscando no se dejen engañar con eso. Porque el intelectualismo, el gnosticismo, siempre va a degenerar en ascetismo. Me toca rapidito. Ascetismo es dividir el ser físico, el cuerpo, del ser espiritual. Y entonces el ascetismo afirma que el cuerpo es malo. Nosotros sabemos que Él es neutro. El Espíritu Santo te puede hacer con esta mano bendecir y ser un instrumento de sanidad. Pero el enemigo puede hacer que con esa misma mano tú hagas infinidades de inmundicias. Es neutro. Pero el gnosticismo no dice eso. Entonces, el ascetismo se va a degenerar siempre en 2 vertientes. O libertinaje o maltrato al cuerpo. Porque si el cuerpo es malo y malo se va a morir, entonces seamos muy intelectuales, pero hagamos cosas malas con el cuerpo, porque es que a la final el cuerpo no hay forma de convertirlo. Libertinaje. ¿Sí me estoy dando a entender? O vaya a las procesiones, tome un látigo y dese porque el cuerpo es malo. ¿Estamos? Eso fue lo que él trató de advertir con estas cartas. Y cómo no impresionarme cuando vamos año 90, 100 después de Cristo. Juan, el apóstol Juan, recibe Apocalipsis 3, revelación para la Odisea. Y dice, aproximadamente 30 años después, otra advertencia. La primera fue: no te dejes persuadir de engaños. Y la que vemos 30 años después es: te voy a vomitar si no te arrepientes. ¿Qué pasó? No atendieron. No atendieron. La Odisea no atendió. Sí, la carta llegó, pero no atendió. De hecho, esa carta está perdida. Porque, usted va a leerse Colosenses por fin, en el nombre de Jesús. Porque la carta dice: yo escribí a la Odisea una carta. Y esa carta no está en el canon. Y no está en el canon porque se perdió. Y no se vaya a dejar engañar con una que hay en internet. La carta a la Odisea. Y uno comienza a leerla y dice: amén, amén, amén. Pero resulta que esa carta que está ahí, supuestamente el Espíritu Santo se la reveló a un don en 1844. O sea, no está en el canon. No, esa no es la carta. Es una mentira. La carta nunca apareció. La carta se perdió. Pero sabemos que existió porque la Biblia la menciona. Y lo que sabemos es que no se arrepintió la iglesia, porque 30 años después estaba en la tibieza del libertinaje que él le advirtió, Pablo.